de ingresar en la etapa final. Ay, me asustó ese Perdón. ruido. Bueno, estoy ingresando en la etapa final de mi doctorado, así que el tema de los macroplásticos fue lo primero que indagamos porque estuvimos viendo con Ceci, que es mi directora, que el tema de macroplástico es un tema muy de moda, hay muchas publicaciones al respecto en muchos ambientes, ya sea en ambientes marinos, en ambientes continentales, dentro del río, en las planicies aluviales, en corredores ribereños, en cómo la vegetación atrapa los macroplásticos, un poco jugando con esas cuestiones. Así que bueno, surgió esta idea de una versión mapa 2.0 de macroplásticos, podríamos decir. Este, a ver cómo hago para compartir pantalla. No puedo compartir, me sale un cartel de compartir deshabilitado, ¿puede ser? Tal vez Belén te tenga que habilitar. A ver, dame un segundito. Sí. Dice enviar Mm, solicitud, así que probablemente. Share screen options. Compartir A ver ahí si te deja. Ahora sí. A ver, un segundito, problemas técnicos, siempre puede pasar. A ver, ok. Ahí se ve. Sí, Ok. estamos ahí. A ver, bueno. Básicamente, lo que estuvimos trabajando estos meses con Cecilia, con Belén y con Ricardo, es en el armado de los protocolos. Bueno, voy a ponerlo así porque si no, no veo. Ahí está. Así. ¿Se ve bien ahí o le hago más zoom? Sí, y capaz puedes cerrar porque se ve también el zoom del zoom. Ok, O sea, es como a ver. eso. Ahí. Ahí va. Bueno, estuvimos trabajando en los protocolos, tantas idas y vueltas de que de, del manejo de los protocolos. Este, bueno, esto es básicamente en el Drive, que no sé si lo han podido ver. Cuando termine la reunión, yo voy a subir estos archivos, que básicamente serán 5 archivos. Un protocolo general, que es el que están viendo en imagen, un protocolo a campo y un protocolo a gabinete. Además de 2 planillas en Excel. Una planilla de campo, que la van a poder imprimir si quieren, y a medida que van muestreando y recolectando las muestras, van a poder anotar las observaciones, las sugerencias y las cuestiones y los metadatos, que es muy importante, obviamente. Y una planilla de gabinete que a medida que vayan procesando los macroplásticos, van a poder completar esta planilla. Y bueno, como estamos viendo en la imagen, el principal objetivo, obviamente, es la evaluación de la composición y distribución espacial de los macroplásticos, tanto en ambientes lóticos y lénticos, jugando un poco con las variables ambientales, tanto climáticas, uso del suelo, actividades recreativas, bien, que condicionan su presencia y que pueden aportar evidencia útiles para futuras estrategias de mitigación. Actualmente, saltando un poco lo que es el cronograma, esto es poder leer, ver, realizar sugerencias, que obviamente van a ser muy bien bienvenidas. Actualmente nosotros nos encontramos en la etapa 1 del cronograma, bien, definiendo los interesados del proyecto, unificando criterios de trabajo, seleccionando los sitios de interés. Pero a partir del año que viene comienza la etapa divertida, a mi entender, que es la etapa de muestreo, que va a ser de enero a abril. Posteriormente vamos a tener la etapa 3, de enero a junio, en donde se llevará a cabo el procesamiento, que dicho sea de paso, en mi experiencia con trabajar con macroplástico es relativamente sencillo y rápido de procesar las muestras. Y al final, la etapa 4 será el análisis de datos y el armado del o los futuros artículos. Todo esto lo van a poder ver una vez que lo suba al Drive. Siguiendo con el protocolo, este, en total, como había dicho anteriormente, van a tener 5 archivos para ver, 3 protocolos y 2 planillas en Excel. Y aquí el tema de la recopilación de datos, de las
orden de mérito, las coautorías, todo eso, yo no metí mucha mano en eso, quedó igual que la primera versión del mapa de microplásticos, así que es lo mismo. Obviamente se agradece si quieren colaborar con algún análisis, el armado de alguna tabla, gráficos o análisis estadísticos, obviamente eso está buenísimo. Y bueno, como había mencionado al principio, vamos a tener siguientes opciones de muestreo, como por ejemplo vamos a muestrear en ambientes lóticos, ya sea ríos o arroyos, siempre trabajando en las márgenes o en la zona de inundación o en los corredores ribereños, realizando transectas y parcelas. Bien, esto lo voy a explicar un poquito más en detalle cuando muestre el protocolo de campo. Y lo mismo que en ambientes lénticos, vamos a poder trabajar opcionalmente, si quieren trabajar en lagos, lagunas, humedales, si quieren. Bien. Y aquí algunas simples consideraciones. Obviamente, s- nosotros estuvimos charlando y estaría bueno realizar los mismos muestreos de los macroplásticos, el muestreo de macroplásticos en los mismos sitios en donde se realizó el primer muestreo de microplásticos, para la posibilidad de análisis comparativo entre estudios. Eso estaría bueno, aunque no descartamos obviamente la incorporación de nuevos sitios, que obviamente son bienvenidos. Siguiendo un poquito con la planilla, con este Excel, uy, estamos terrible, con este Word, hay algunas definiciones, como por ejemplo se recomienda trabajar en climas calmos, en días calmos, temprano por la mañana, demás sugerencias que pueden tomar si quieren. Calmo en relación al viento, Sí, no y que en tengamos que dirección al hacer viento. como... Sí, en dirección al viento y que no haya que no esté cayendo granizo cuando salgan a muestrar, lógicamente, por favor. Este, En cuanto a los macroplásticos, nosotros vamos a definir los macroplásticos como las piezas. Perdón, que tengo acá la micha. En cuanto a los macroplásticos, vamos a definir a estos artículos como todas las piezas visibles mayores a 2,5 centímetros. Hay varias definiciones de macroplásticos según su tamaño, dependiendo de los objetivos y de los sitios donde vamos a trabajar. Pero yo trabajo con esta clasificación, que un poco después las voy a mostrar. Este, los tipos de artículos a recolectar. Acá yo quiero hacer un paréntesis, porque hemos tenido la experiencia con Ceci de que cuando vamos al campo, además de identificar y recolectar artículos comunes, como por ejemplo bolsas, envoltorios, qué sé yo, telgopor, por ejemplo, nos hemos encontrado con artículos bueno, que se los clasifica como sanitarios. Por ejemplo, hemos encontrado muchos pañales usados, artículos de higiene personal, entre otros. Así que con Ricardo y con Belén y Ceci hemos estado hablando en este tema y recomendamos encarecidamente documentar estos artículos con fotografías, con una escala para estimar su posterior tamaño o dimensiones, pero no recolectarlos, no juntarlos. Obviamente por cuestiones para mantener la salud de los que trabajan en el campo. Por favor, no traten de no manipular mucho estos objetos. Lo mismo que para los objetos cortopunzantes. Por favor, no junten jeringas ni nada por el estilo, por favor. Lo que menos queremos es accidentes por pinchazos o lastimaduras. Pero bueno, eso después, si tienen dudas acerca de esto, lo pueden preguntar cuando terminemos. O si tienen algún comentario al respecto o experiencias, si han trabajado con macroplásticos, pueden compartir. Bueno, continuando un poquito con esto y en referencia a los artículos que no se llevarán al laboratorio para medirlos, pesarlos, contarlos y demás. Obviamente los artículos sanitarios son uno de ellos y otros son los electrodomésticos. Hemos tenido la experiencia de ir al campo y ver una heladera al lado del río.
Obviamente eso no lo vamos a llevar a campo, pero sí sacarle una foto con una escala y documentarlo, obviamente, en la planilla. Este, bueno, obviamente en la planilla van a estar los metadatos a completar y hemos establecido un deadline en donde el envío de metadatos será hasta julio del 2026. Obviamente, si alguna persona tiene dificultades o pide un tiempo extra, no habrá problema para el envío de los datos, de estos datos, que son muy importantes porque después podemos realizar los análisis estadísticos eh, de mejor manera, ¿no? Y bueno, y aquí por último, equipamientos y materiales que recomendamos, por ejemplo, siempre ir al campo siendo 2 personas como mínimo. Esto para facilitar la recolección y de los macroplásticos, el completado de la planilla de campo y demás. Bolsas de residuos, cinta, bueno, lo que siempre usamos para el campo, ¿no? Cinta aisladora, marcadores indelebles, guantes reutilizables, resistentes. Por favor, no os lleven guantes de látex. Por ejemplo, yo ya he tenido la experiencia con los guantes de látex y se rompen de la nada y además generamos menos basura. En caso de que trabajen en sitios pantanosos, usen botas de goma, se los recomienda, cámara de fotos, alcohol en gel y un kit de primeros auxilios por las dudas. Por favor, tengan cuidado. Este, bueno, también lo que yo he utilizado son estacas u objetos visibles para establecer el perímetro de las parcelas. Bien. Y bueno, eso es todo en cuanto al protocolo general. Esto después lo pueden ver si quieren. Así que no sé si tienen algún comentario antes de que pase a la siguiente planilla. ¿Se cortó? ¿Hola? No, te escuchamos. Ruido de mate. Ah, está bien. No, bueno, si querés, seguimos con las próximas planillas y preguntamos al final. Ah, ok. Ok, seguimos. No sé, ¿se va entendiendo hasta ahí? No sé si tienen alguna Sí, sí, se sugerencia, escuchó pregunta. todo ¿Todo bien, bien? perfecto. Listo. ¿No? Se entiende Ok, perfecto. Gracias. bueno. Espera que me Sí, prepongo el sí, audífono, bárbaro. si no se pone amargo la mate. Bueno, a ver. Con el protocolo a campo. En, en, es- en este protocolo, obviamente, vamos a definir algunas cuestiones, como por ejemplo la planilla de campo, la información que vamos a estar completando, como por ejemplo puntos GPS, distancia al centro urbano más cercano, condiciones climáticas, entre otras, que después al finalizar la introducción de los protocolos les voy a mostrar la planilla de campo. Y vamos a trabajar en parcelas, en transectas y en parcelas. Este, tanto en ambiente léntico como lótico vamos a realizar una transecta de 50 metros de longitud, paralela al cauce principal o al margen del cuerpo de agua. Siempre dentro de la planicie de inundación. Aquí es esta es, bueno, básicamente la parcela que hemos diseñado de 50 metros. Nosotros hemos adaptado el protocolo del NOAA del 2013, que trabaja en playas en ambientes marinos, y su transecta son de 100 metros cuadrados, son de 100 metros. Nosotros consideramos que 100 metros es muchísimo, para mí es muchísimo, más aquí que yo trabajo en la cordillera en la cordillera patagónica en Chubut, y 100 metros, y hacer una transecta de 100 metros es un montón, porque siempre vas a tener algún obstáculo que te la corta, ya sea una pared de sauce, un alambrado, entre otras cuestiones que obviamente ahí como que lo dificulta. Así que consensuamos entre los cuatro y creemos que 50 metros es una buena distancia. Bueno, dentro de la transecta 50 metros vamos a establecer tres parcelas en formato aleatorio, definida como un rectángulo de 10 metros de longitud por 5 de ancho, dispuesto perpendicular a la línea del cauce o la línea de costa.
desde que comienza desde el pelo de agua hacia el interior de la planicie de inundación. De ahí contabilizamos 10 metros y 5 metros de ancho. Este, y en la parcela, me olvidé de decir, en cada parcela vamos a realizar la recolección de los macroplásticos. A ver qué se me está olvidando por acá. Si me olvido de algo, hágamelo saber, por favor. Bien. Así es. Bueno, este es el esquemita de básicamente cómo ubicaríamos las parcelas aleatoriamente, ¿no? Siempre perpendicular a a los ambientes. Y en ambientes lénticos, aunque nosotros, yo por lo menos yo trabajo en ambientes lóticos, así que si hay alguien que trabaja en ambientes lénticos, me podría sugerir si está bien dispuestas las transectas y las parcelas, mirando de frente al oleaje, ¿no? Cualquier cosa o sugerencia es bienvenida. Bueno, como ya había mencionado, la colecta de los microplásticos se realizará dentro de cada parcela. Para ello se necesitarán al menos 2 personas colocadas unas sobre el punto de inicio de la parcela y otra sobre el final, sujetando una soga de 5 metros, bien, recorriendo la superficie de la parcela. Como vemos en este esquemita, básicamente desde el pelo de agua, primero, una vez establecida la transecta, vamos a distribuir las parcelas. Una vez establecidas las parcelas, yo lo que hago, o bueno, sugiero, es siempre en los ápices de las parcelas ubicar objetos de referencia, por ejemplo, estacas, conos o algún objeto visible que nos permita delinear las parcelas. Y siendo 2 personas, con la ayuda de una soga, vamos a ir caminando desde el pelo de agua hacia al interior de la planicie de inundación. Y por conteo visual vamos a ir recolectando los macroplásticos superficiales. Obviamente, siempre dejando los artículos sanitarios y cortopunzantes para el final. Obviamente lo vamos a contabilizar igual. Y después a esos artículos que no se recolectan lo van a poder completar en la planilla de campo. Hay una sección especial para ello. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Cómo se recolecta? Es bastante sencillo, pero por ahí me, se me pasa algún detalle. ¿Vamos bien? ¿Que no dice nada? Bueno, Sí, ok. Perdóname, Sebas, Sí, una cosa sobre este punto que tiene que ver con decisiones que habría que tomar en función de, por ejemplo, si esa parcela cae en un lugar en donde hay vegetación arbustiva, por ejemplo, muy cerrada. Hay un apartado en la planilla de campo sí, que se indica modificación de la modificación, superficie. sí. Sí, Entonces, creo que acá eso, es importante. sí, eso es muy importante lo que dice Ricardo, ya que nosotros, bueno, la parcela tiene 50 metros cuadrados. Si hay en la planilla está detallado, después cuando muestre la planilla lo voy a explicar un poquito, pero si hay modificaciones en las dimensiones de las parcelas, por ejemplo, en vez de 50 metros cuadrados, trabajamos en una superficie de 30 metros cuadrados. Eso lo pueden especificar en la planilla de campo, ya que esto yo creo que es uno de los datos más importantes, porque después este parámetro nos permite estimar la densidad de macroplástico por metro cuadrado, que obviamente es un parámetro muy importante a la hora de analizar los datos. Este, pero bueno, en la planilla, si hay, por ejemplo, no sé, si establecen la parcela y hay, no sé, una zanja, ponele, o cualquier objeto que interrumpa las dimensiones de la parcela, que la haga más pequeña, por ejemplo, o que la planicie de inundación no sea menos de 10 metros, por ejemplo, en vez de 10 metros sea de 5, ponele. Este, Eso lo pueden especificar en la planilla, no hay problema.
Una consulta, ¿puede Sí, ser? Eh, sí, hablando justo de esa recolección y de lo que es visible en superficie. Por ejemplo, ujú, mencionaron el arbusto y se me acaba de ocurrir. Si hay plásticos contra la vegetación, no en sí. superficie del suelo, ¿los recogemos también? Sí, siempre que estén en la superficie. O sea, Eso es, contra el sí, suelo, si está en una rama, en sí. un arbusto Si está enredado, en una rama arriba, yo no la recolectaría. ok. Bueno, Siempre superficie. bien, gracias. Eso lo del, si tenemos un plástico arriba en el árbol, por ejemplo, eso es un dato que estaría bueno especificar en la planilla como observación puntual, porque eso nos da pie a tener evidencia para futuros trabajos. Lo mismo para futuros trabajos en relación, bueno, sabemos que en este sitio de muestreo hay plástico, pero ¿cómo llegó ese plástico hasta allá arriba? Obviamente va a ser por acción del viento. Así que para futuros trabajos estaría bueno tener ese dato como antecedente. Lo mismo con los Perdón, plásticos ¿eh? de La, dentro. la Sí, planilla, la planilla indicaba la opción de mencionar si los plásticos eran recolectados, eh, enganchados o sí, enredados o sí, adheridos a vegetación. sí. A Si hay mí, una parte, perdón, ahora esta diferencia, pero me había quedado como, digamos, de suelo para arriba se juntaba, ujú, o sea, digamos, como que era una cuestión de superficie, pero si estaba adherido a vegetación, era parte de la parcela o era parte de lo que había que colectar, cuantificar. Por ahí está bueno, buena la pregunta para aclararla entre todos. sí. Ahí Luz quiere consultar algo. A ver, espera que abro acá el Zoom que no veo. Sí, no la estaría escuchando. ¿Se Estás escucha? muteada, Luz, No, no está muteada, pero no ¿no? se escucha el Ah, audio. Ahora sí está muteada. ahora sí está muteada. O si Que no vea puede, las opciones de audio, porque a mí me pasó Si no en el chat, Luz. con Déjanos si no en en el el chat, chat, si no. No, no se escucha. Te estoy leyendo los labios. Ok, gracias. ¿Puedo aprovechar y hacer una pregunta yo? sí. Respecto a esto, a los metros cuadrados de las parcelas, en el caso, dijiste que si teníamos una modificación, bueno, había que anotarla para saber los metros cuadrados finales. Pero Sí, si, por ejemplo, nosotros hay una zona que en vez de tener 5 por 10 tenemos menos, no sé, 5 por 5, ¿podemos como ampliar esa superficie a lo largo en vez de respetar ese rectángulo, como compensarlo de otra manera? ¿O dejamos la menor superficie igual que encontremos? buena pregunta. No sé si se buena entiende la pregunta, no se nos pregunta. había ocurrido. ¿Vos decís de dar vuelta a la parcela? Como Claro, por ejemplo, de si en la costeleta. línea, Sí, claro, sí, si nuestra ribera es más acotada, porque a veces pasa claro. que tenés, no sé, la calle ahí nomás y no tenemos Es los claro, 10 metros de largo, decir, bueno, en vez de hacer 10 por 5 hago 5 por 10, o sea, lo estiro a lo claro. largo, por ejemplo. Las tirar a lo Total, largo. si hacemos 3 de 10 a lo largo, no se nos va a superponer en esos 50 metros de largo de la transecta. Yo creo que no habría problema, no sé, no Sí, otra sé opción qué es opinan. tal vez hacer otra transecta y seguir sumando parcelas hasta llegar a un total de X cantidad de metros cuadrados muestreados, como para Cubrir estandarizarlo los para 150 todos. metros. Claro. Claro. A mí me parece que lo importante ahí es que tomen una decisión a campo y la especifiquen, o sea, la anoten. Sabiendo eso, yo creo que se puede después analizar, hacer todos los análisis posteriores, pero siempre tiene que estar bien especificado, aclarado en algún lugar.
Sí, igual podemos hacer capaz un criterio de antemano en la versión final del protocolo cuando pasen este tipo de cosas y después, bueno, también obviamente que siempre todos aclaren la decisión final. Pero está bueno para charlarlo, Sí, no se para ver nos ese... había ocurrido eso, mira. Está bueno. Yo, Perdón, yo hago, en por, este sentido, hago dos comentarios. Uno me parece más como algo de base, que sería por ahí interesante que uno pueda cubrir los 150 metros totales. Bueno, si sucede que la parcela está trunca por un obstáculo, compensarlo con otra parcela y anotarlo, porque en definitiva creo que a la larga lo acumulado, los 150 metros van a pesar. De alguna manera, el repartir la transecta en tres parcelas lo que hace es un poco al azar cubrir la superficie sin quedarse con un punto solamente como foto del sitio, sino repartirla tres, como en tres réplicas, digamos, pero que al sumar 150 metros va a tener mucho más sentido el dato final de ese sitio, por un lado. Y por otro lado, como que en el criterio, por ejemplo, porque a mí, yo miro mi lugar de muestreo en donde lo más común que, más allá puede haber sauce, pero puede haber también rosa mosqueta, que es un poco impenetrable, como que si uno va a truncar la parcela o no, lo decida en función de si se encuentra con vegetación un poco cerrada, decida si tiene capacidad de muestrear ese sitio de manera seria o no, y entonces lo descarta, porque tal vez tiene la posibilidad de intervenir sobre esa vegetación porque no está tan cerrada o no corta o no pincha. Y, bueno, nada, es parte de decisiones que uno toma a campo, ¿sí? Ahí Luz quiere hablar. Hola, ¿nos escuchan? Hola, ¿Se Luz. escuchan? Ah, ¿cómo están? No, acá con Pame nos hacía un poquito de ruido el comentario este de que solamente colectar lo que está en superficie, ¿viste? Pensábamos que por ahí se podría establecer una medida máxima, ¿no? Como porque pensando en que por ahí no tanto árboles o arbustos, sino también vegetación un poco más chica o de menor altura, vamos a decir, también tiende a retener. Entonces, por ahí eso de definir qué es lo que está en superficie o qué es lo que está retenido en vegetación, por ahí es difícil de Ujú. Que colecto, que no colecto, ¿viste? Sí, por ahí pensando en que esas plantas, sea el borde del río, arroyo o de la laguna, son parte del ambiente y que considerar como la capacidad de retener, tal vez poner esto como una altura máxima, no sé, 1 metro, 1 metro y medio desde la superficie del suelo, como máximo, porque bueno, tal vez lo que está más alto sí lo trajo el viento y no el agua, pero como me parece excluirlas no estaría bueno. Eso Sí, se por puede otro hacer lado, tal yo vez en quería, referencia, perdón, en referencia a los datos históricos que tengan del sitio de muestreo de los cambios de caudal. Cada uno puede tener una idea de hasta dónde puede llegar el caudal en ese río en general y saber si hasta qué máximo considerar lo que está en vegetación es por cambio de caudal o por viento. Eso es algo que se podría poner en la planilla tal vez, pensando ahora. Ujú. Sí, está bueno. eh, en ese sentido también, creo que Ricardo me había dicho que habían definido que no, pero hay muchas veces que hay mucho plástico enterrado por sedimentos o lo que sea y Ujú. sobresale algo del plástico, pero si uno empieza a cavar, sale Sí, un volumen eh, importante de plástico. ¿Eso qué se hace? eso fue un comentario que, bueno, en la CAL hicimos, una compañera quiso hacer lo mismo, o sea, trabajó con macroplástico, realizando transecta de 150 metros cuadrados. Pero claro, cuando empezaba a recolectar había tanta basura enterrada que no le entraba en la camioneta, básicamente. Así que así que en ese momento se optó, bueno, si hacemos un trabajo orientado a los microplásticos,
solamente nos limitamos a recolectar los plásticos superficiales. Porque si empezás a excavar, a agarrar el plástico y empezás y no termina más. A mí me pasó. Pero ni siquiera Sí me pa- recortando lo que sobresale, digamos, de que lo que no está enterrado, porque hay partes que están enterradas, partes que no. No, pero en la planilla se puede anotar como una observación. Sí, tenés la Bien. opción de No sé, anotarlo y acompañarlo con una fotografía, pero la idea es no considerarlo porque no sabemos si estamos cometiendo algún error después en cuanto a volumen, superficie, etcétera. Tampoco puedes tipificar el producto, digamos. Ok, ok. sin embargo, eso está bueno, anotarlo, porque ahí te da una idea de que ese sitio en particular, si el plástico está enterrado, es un lugar de deposición. El río tiende o el ambiente, o te da una idea de por qué ese plástico llegó a ese sitio en particular. Lo mismo que si encontrás plásticos enredados con raíces, o si encontrás plástico dentro del propio río. Eso está bueno registrarlo porque eso te da pie a futuro. Ya tenés ese antecedente para trabajar jugando con otras variables, como por ejemplo el caudal del río, el ancho mojado, el ancho seco, entre otras características. Pero por ahora nos vamos a limitar solamente a la superficie, al plástico superficial y a la planicie de inundación, por ahora. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, 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 perfecto. como Perfecto. verán, el tema da para mucho más. Lo que pasa es Sí, que cada objetivo, cada respuesta que queramos contestar es la metodología que tenemos que emplear. Esto de sí. los plásticos enredados en vegetación, tenemos que utilizar otra metodología, los plásticos dentro del río otra metodología, los Mm. enterrados otra. Entonces, por ahora sería como un primer paso y después posiblemente sí podamos seguir avanzando en la temática. Sí, eso sería para un mapa versión 3.0, 4.0 y así, básicamente. Por ejemplo, si queremos jugar con la vegetación, ahí tenemos que ya clasificar bueno, qué especie es, la dimensionalidad de la planta, de ribera, en función de las raíces, de las hojas, de sus estructuras como espinas, su capacidad para atrapar plástico. Ahí ya juega otra cuestión. Lo mismo si trabajamos dentro del río, ahí ya tenemos que jugar con el caudal, con el ancho seco, el ancho mojado, la velocidad superficial del río, la forma de la cama del río, si tiene bochones, si tiene piedras, si tiene palos o si está canalizado, si es una corredora, si es un pozón. Ya ahí juega otras cosas, pero bueno, eso sería para un mapa versión 3.0, ponele. No sé, ¿alguna otra sugerencia? Sí, O- tenía otra sí, consultita yo, Sebastián. ¿Va a ser una única transecta de 50 metros en los por cuales se sí, hacen Bien, sí. en una laguna urbana o periurbana donde hay mucha visita de público, mucho, más allá que nos paremos delante del oleaje o la dirección principal del viento, Sí, va a estar muy sesgado esa transecta de 50 metros en la cual aplicamos las parcelas, o sobre todo si la superficie de la laguna es grande. Eh, de- Igual sostenemos ese muestreo o sería conveniente por ahí alejarnos y hacer tres parcelas aunque nos excedamos de los 50 metros. Yo no sé cuál es la metodología de análisis que tienen pensada, si va a ser a nivel de parcela nada más, ¿se entiende? O a nivel de transecta. Digo, para tratar de captar mejor ujú, digamos, la representatividad de esos macroplásticos que vamos a poder tener en este ambiente, por ejemplo, en particular, que entiendo que es muy distinto a un ambiente lótico. claro. No, en la unidad sería por parcela.
tomaríamos la Bien. parcela, a ver si ahí está Pame. Bueno, ahí si meto la pata, Pame, vos saltás. No, digo para Ok, pensarlo, porque a lo mejor en esas sí. situaciones, esas parcelitas de 50, de 5 por 10, es decir, los 50 metros, se pueden extender más allá de los 50 metros de la transecta para que sea más representativo lo que estamos viendo en ese ambiente. Lo que O pasa es A que mí no, me ahí parece, yo la fijo y listo. me parece que el criterio va a ser de cada uno conociendo el ambiente. Si vos pensás que es más representativo otro lugar, o sea, el punto lo elegís vos, cada uno elige el punto que considera que es el más representativo. Y de ahí haces tu transecta y de ahí pones las parcelas. O sea, si vos ves que hay mucha gente y no querés ir ahí, es un criterio que lo tomás vos y decís, bueno, no, la verdad que yo prefiero correrme de ese lugar y cuando te corres de ese punto, haces los 50 metros, que va a ser tu transecta, y ahí dividís las parcelas. No sé si Ah, está entendí bien, tu pregunta. perfecto. No, no, mi pregunta, yo puedo ir a mostrar bien temprano cuando no hay público y trabajar tranquila, eso no importa. El Eso punto también, o es, sea, el sí, no, criterio no que era toma esa cada la uno. pregunta, era Ok. que los 50 metros en una orilla de un lago muy grande, por ahí es poca Mm, superficie, que esos 50 metros no me van a representar lo que ocurre todo alrededor de esa laguna, que puede ser claro, muy diversa en sus usos. A eso voy. Yo, bueno, después pensaré bien en qué extremo de la laguna pongo mi transecta de 50 metros. A eso iba, claro, porque los eso. usos de las orillas de esa laguna son muy Es muy diversos. distinta, son muy A eso Lo que voy. no diversos, claro. quita que vos hagas 3 o 4 puntos de la misma laguna, porque ahí en la planilla vas a poder describir cuál es el principal uso. Eso también Ok, puede ser. pero no van a estar las parcelas dentro de los 50 metros. Eso No, es lo porque que vos, digo. sí, sí, porque vos tomás 4 puntos distintos, a cada uno lo trabajás como un punto de 50 metros, el punto 2 de 50 metros, el punto 3 y dentro de eso Ah, pones parcelas. ok, por eso fue la primera pregunta si era una única transecta de 50. No, son cuatro sitios. Digamos, ese es el mínimo, igual que habíamos dicho mínimo 2 ambientes, pero después si vos tenés un lugar donde hay mucha variabilidad de usos, Ujú, tenés ganas ok. de hacer 5 o 6 puntos, es un criterio que toma cada uno, me parece. Ah, perfecto. O sea, más de una transecta podemos hacer a eso ya. Sí, el tema es que no sean 5 transectas con un mismo uso, por ejemplo. No, no. Perfecto. Sí, es Como diverso. Ahí replicar está. esfuerzo. Vamos a tener más de una transecta para que sea representativo. Fantástico. sí, perdón, Bueno, un muy. comentario desde mi lado. Yo creo que es importante que la transecta, definida como lo que contiene tres parcelas, trate de estar en un mismo tipo de uso, de ambiente, de suelo, referencia o... ¿se está escuchando bien o se pierde? Porque yo me veo ¿Se escucha lento. bien? Perdón, Sí, bueno, saco ahí la cámara. Em, yo creo que es importante que las tres parcelas estén contenidas dentro de una transecta que tengan consistencia en cuanto al uso de suelo, ¿sí? O sea, si uno elige que esa transecta está en una zona de recreación, que las tres parcelas caigan adentro de una zona de recreación, o por perfecto. el contrario, que caigan adentro de una zona de referencia, ¿sí? Que no estén, Sí, para que haya consistencia en la información de las tres parcelas o de los 150 metros en un mismo uso de suelo o uso de sí, ambiente, si se quiere. Porque, ¿qué pasa con los macroplásticos? La diferencia con los microplásticos es que los microplásticos lo que tiene el ambiente es que homogeneiza un montón. En cambio, en los macroplásticos la heterogeneidad está al mango, ¿sí? Entonces, ya la vamos a tener dentro de las tres parcelas que definamos, una alta heterogeneidad. En un ambiente lótico, si la parcela cae en un lugar deposicional, va a ser muy contrastante con lo que pase en un erosional, por ejemplo. Eh, Aún así, bueno, lo importante es que para achicar esa heterogeneidad estemos dentro del mismo uso de suelo.
definamos, bueno, si uno quiere a esa laguna, ese ambiente, representarlo con dos transectas y entonces mete dos sitios, ¿sí? A cada uno le hace tres parcelas y cada una representará una condición de esa laguna, de ese ambiente, con dos condiciones de uso de suelo diferentes. Pero de mínima, que sea una transecta en un mismo uso de suelo. Eso me parece a mí. Sí, Sí, perfecto. Estoy de coincido con lo que acuerdo. dice, o sea, entiendo lo que dice Sole. Nosotros le pusimos una transecta como mínimo porque va a haber casos en los que va a haber un montón de macroplásticos y casos donde van a encontrar dos o tres cositas. En eso hay mucha variabilidad ya de por sí por la variedad de ambientes que vamos a trabajar. Entonces, bueno, eso es el mínimo. Después también coincido con lo que dice Ricardo, esto de que si vamos a aumentar el número de transectas, que sean dentro del mismo uso de suelo. Si vos crees que en un ambiente hay distintos usos y vas a encontrar distinto tipo de cosas, si querés hacer más de una transecta, bueno, eso es todo, dejarlo bien registrado para que nos quede claro a la hora de analizar los datos de que hubo un aumento en el trabajo y en el número de transectas y que siempre traten de que permanezca en el mismo área donde el uso del suelo es más o menos homogéneo. Igual, en todo este tipo de trabajos de plásticos hay un montón de variabilidad. Convengamos que este tipo de metodología se trae también de lo que se hace de análisis de costas de mar. El mar es súper extenso, también hay una súper heterogeneidad de usos, ya sea áreas pesqueras, áreas más recreativas. Y eso a veces no se puede agarrar en un pantallazo de una transecta por más larga que la hagamos. Entonces es como un pantallazo de más o menos qué hay en ese ambiente. Nunca vamos a poder abarcar todo lo que es la variabilidad del uso de plásticos, imposible, y llevaría un montón de trabajo también de campo que no todos capaz van a estar disponibles a aumentar las horas de trabajo, así que capaz que podemos hacer un criterio en base a eso, después dejarlo bien claro en en la planilla de protocolo para aquellos que quieran aumentar las horas de trabajo de campo, cómo asentarlo, cómo dejarlo bien claro y el resto que quiera hacer el mínimo que esté bien, digamos, y así queda bien claro para lo que es análisis de datos. Un comentario sobre todo esto que tiene que ver con que en términos generales uno imaginaría, salvo que seleccione como sitio algo que tiene un basurero espontáneo de estos ocasionales en donde la gente va y arroja bolsa de basura. eh, yo creo que va a ser muy dinámico y muy rápido el trabajo de campo de un sitio o de una transecta, y lo mismo el procesado en gabinete, ¿no? En el laboratorio. O sea, lo que tiene de bueno esto, como bien decía Sebas al principio, es que es muy económico y bastante rápido como protocolo general de campo y de laboratorio. Luz, ¿querés decir un comentario? No se No se la escucha. escucha. No se Luz no es tu escucha. día. No, bueno, si querés En el chat, escribinos. Luz, escribilo. Capaz sigamos para no extender demasiado la reunión. No Em, sé por dónde habías quedado, Seba. yo me perdí. No, a ver, ahí comparto nuevamente pantalla. A ver, bueno, vamos a seguir. Nos habíamos quedado en el protocolo a campo. Este, bueno, cualquier cosa, dudas sobre las parcelas o las réplicas de las parcelas o transectas, cualquier cosa, no duden en preguntar. Sebas, no Sí. mencionaste lo de la fotografía, que es importante en Bien, cada bueno, parcela. sí. Bueno, además de sacar muchas fotos, consideramos importante un registro fotográfico de la parcela y el material no trasladado al laboratorio para su procesamiento. Lo que se suele hacer es todos los materiales que no se van a recolectar y llevárselos al laboratorio, todo eso se los suele agrupar, o sea, se los agrupa con una escala y se los fotografía. Eso es lo que se les suele hacer. Este, también lo que también solemos hacer es
antes de iniciar la recolección de plásticos, realizar fotografías de cada parcela y del sitio, una foto en lo posible puede ser panorámica, antes y después de la recolección, para tener una evidencia fotográfica, para tener una idea de cómo es el ambiente y si surgen dudas o consultas, recurrimos a las fotografías. Este, creo que en cuanto a fotografía, creo que era eso. Ceci, no sé si me olvido de algo. No, eso sí. Bien, Ayuda mucho posteriormente sí, cuando queremos analizar los datos y sí, eso, hace un eso montón las está bueno. fotografías. Porque por ahí no, o ustedes van a, o bueno, lo más seguro es que encuentren cosas que yo en mi sitio de muestreo no he encontrado. Así que esas objetos extraños o raros, está bueno, si tienen dudas, los fotografían. Yo, por ejemplo, en uno de los sitios de muestreo encontré un tubo de fibra óptica. Que voy a decir, bueno, un tubo de fibra óptica, ¿cómo es? Bueno, son cosas raras que se encuentran. Bueno. Y bueno, para terminar un poco lo que es el protocolo a campo, esto es lo que estuvimos hablando un poco del procedimiento paso a paso. Bien, lo primero que se debería hacer una vez que llegas al campo, registrar la fecha, la hora, la condición meteorológica dominante en el sitio, el nombre y el apellido de los participantes, coordenadas GPS, lo que usualmente se usa para trabajar en lo que normalmente se utiliza en una planilla de campo. Una vez realizado esto, delinear la transecta, sacar fotografías y posteriormente delimitar las parcelas. Fotografiar cada parcela antes de la colecta. Bien, eso no vendría, no sería de gran ayuda. Y acá un poco lo que surgía, ¿no? La búsqueda del plástico deberá ser superficial, no excavar. Y los artículos, una vez recolectados, se los puede acondicionar dentro de una bolsa negra debidamente etiquetada, bien, para su traslado al gabinete. Es lo que usualmente se utiliza. Y un poco comentar lo que había mencionado anteriormente, que los residuos no colectados se los ordenará con una escala antes de fotografiar. Esto para traspolar la dimensión de los plásticos no recolectados a campo. Una cosa que me había olvidado mencionar es que en caso de los artículos sanitarios, obviamente no lo vamos a llevar a campo, pero está bueno fotografiarlo con una escala para estimar. Bueno, esto es una sugerencia que había surgido, creo que Ricardo lo había mencionado en su momento. Por ejemplo, si nosotros recolectamos plásticos o artículos sanitarios, ¿cómo sabemos cuánto pesa este artículo? Así que había salido la sugerencia de utilizar artículos estándares para estimar el peso de los mismos y las dimensiones. ¿Estoy en lo correcto, Ricardo? No sé si era eso la sugerencia que había surgido en su momento, si me lo haces Sí, recordar. a breve, concretamente, un pañal que no tiene sentido colectarlo por Sí, el riesgo que bien mencionaba de salud. Nada, si uno estandariza un pañal seco, el peso de un pañal seco, alguno de todos nosotros por ahí tiene chicos en edad de sí, pañales, o si no, sí, bueno, de internet seguramente ese dato sale y ya está. Porque no va a sí, cambiar, tal vez cambie un poco, obviamente, si es un pañal de adulto, un pañal de un chiquitito recién nacido, pero bueno, esto lo resolvemos con la foto, con la escala y listo. Y uno hace una sí, medición más o menos. La variabilidad que vamos a tener de pesos y de medidas, eso va a ser un ruido menor. sí, tal cual. Mismo con Bueno, y este toallitas sería, húmedas, sí, y ni olvidar de los descartables. preservativos, por favor. Encontré un montón de eso y no está bueno recolectarlo. Bueno, saltando un ¿Puedo poco a lo sugerir que es, algo respecto a sí, eso? sí, Con María Granito, que está por acá, y Romina Mancilla, tenemos un proyecto
sobre residuos sólidos urbanos en costas. Y bueno, es una metodología muy similar. O sea, en vez de solo macroplásticos, es todos los residuos sólidos. Sí. Hemos trabajado en la recolección e identificación. Y usamos balanzas de Bien. esas de mano que se usan para, que por ahí para pesar equipaje o eso. Entonces también si por ahí alguien tiene, estaría bueno llevarla al campo porque para estas cosas sirve. Por ahí, en vez de estimar el peso, si uno ya tiene una balancita, por ahí podés arrimarle un poco mejor, Eso está muy bueno. como sugerencia. Sí, sí, está muy buena la sugerencia. Gracias, Sole. Está buenísima. A mí no se me había ocurrido. Está muy bueno. Bueno, vamos a agregar a la lista de compra entonces una balancita de mano. Bueno, vamos a continuar a ver si no se hace muy largo. Ok. Ay, no, esto no. Bueno, en cuanto saltando ya al protocolo de laboratorio, una vez que tenemos los artículos recolectados, vamos a primeramente contabilizarlos en su número total y posteriormente, primera, una vez que recolectamos los artículos y los llevamos al laboratorio, lo primero que vamos a hacer es, en caso de que estén sucios o con sedimento o con raíces, va a ser lavarlos y dejarlos secar hasta que estén completamente secos, para posteriormente pesarlos y medirlos y contarlos. Y una vez que hagamos esto, vamos a proceder a clasificarlos según el origen funcional del plástico, que es básicamente a lo que se refiere es la función original del artículo antes de ser desechado al ambiente. Como por ejemplo, bolsas de compras, botellas, envases de diversos productos de limpieza, productos de higiene personal, entre otros. Una vez realizado esto, procedemos a tipificarlo por el tipo de polímero o de resina plástica, que es básicamente la composición polimérica que se utiliza para manufacturar el plástico. Bien. Esto siguiendo el Sistema Internacional de Codificación de Resinas, que más abajo en el protocolo se lo voy a mostrar. Además, como había mencionado, va a estar la planilla de gabinete o de laboratorio, en donde van a poder registrar la información del sitio elegido, el ambiente de la parcela, entre otras características de los plásticos recolectados. A continuación se los voy a mostrar. Bueno, acá algunas sugerencias para el momento del lavado de los plásticos, siempre utilizar guantes. Si disponen de una pileta con agua, estaría buenísimo. Los plásticos se los suele, una vez lavados, se los suele depositar dentro de una batea o de un tupper de gran tamaño con papel para que se sequen. Y una vez secado, se procede a su pesado y su contabilización. Para medir los plásticos usualmente se utilizan eh, cinta métricas o reglas, ¿vale? También a veces si disponen de algún calibre también se puede utilizar. Hemos establecido que y recomendamos utilizar una balanza de mínimo de 0,01 gramos. Y bueno, después lo usual, marcadores, etiquetas, pinzas de laboratorio, completar siempre en la planilla las características de cada ítem y de cada observación en particular que ustedes hagan con respecto a estos. Y saquen muchas fotos, por favor, porque eso está bueno para documentarlo a posterior. Y siempre utilicen alcohol en gel, así que estaría buenísimo por cuestiones de higiene. Bueno, en cuanto a las mediciones, acá si surgen dudas, no duden en preguntar. Una vez que los macroplásticos son lavados, secados, procedemos con su medición y su pesado. La medición de cada objeto se realizará registrando su largo máximo, es decir, la distancia entre dos puntos del objeto, la distancia máxima entre dos puntos del objeto, incluso si ésta no coincide. Esto permite una medición tanto para artículos completos como para fragmentos. Por ejemplo, una distancia máxima en diagonal de cada artículo plástico. Lo mismo vamos a realizar bueno, este sería el largo máximo, y con su ancho y con la altura o el grosor del plástico. Eso va a estar detallado también en la planilla de laboratorio.
Esta información, aunque simple, nos va a servir para posteriormente establecer medidas de volumen. ¿Bien? O sea que en algunos sitios va a pasar, obviamente, que vas a tener plásticos pequeños, pero pesados, y plásticos voluminosos de gran tamaño, pero livianos. Esto va a ser una medida para tener una idea de los tipos de plásticos que predominan en cada ambiente. Y bueno, en cuanto al peso de los plásticos, obviamente se utilizará una balanza de 0,01 gramos. El plástico, bueno, la medida del peso es bastante sencilla. En caso de que encuentren algún plástico, como por ejemplo un encendedor, que tiene obviamente, además de plástico, tiene metal, recomendamos extraer el metal antes del pesado. Esto, bueno, será un poco complicado al momento. Si por ejemplo, encontramos no sé, a mí me pasó, por ejemplo, que encontré una mini pimer en un sitio de muestreo. Y bueno, ponerse a desarmar la mini pimer, no sé, a mí particularmente me resultó un poco difícil. Ya que poder romper el artículo, bueno, eso habríamos que ver si surge alguna duda o de última se lo anota en observaciones precisamente de ese artículo en particular. Creo que, perdón Saltando, que te sí, interrumpa, esas cosas después, o sea, ya registradas, se puede hacer una estimación grosera sí, del volumen o peso de ese plástico y y de las características que tiene, si tiene goma o tiene otro tipo de plástico o es mixto. Bueno, me parece que eso, teniendo fotos y teniendo los datos, sí, se puede hacer una estimación eventualmente, de ese sí. como de otro. Sí, por ahí va a ocurrir que, bueno, ya había comentado un poco lo que me pasó con el tubo de fibra óptica. Bueno, el tubo de fibra óptica tenía una capa de plástico, goma, debajo una capa de pegamento, una otra capa de plástico y una capa de metal, que no sé qué era. ¿Y cómo hace para desarmar eso? Encima que era súper duro. Pero bueno, esas cuestiones está bueno registrarlas y se los observa y se lo anota en la observación, como observaciones particulares. Bueno, saltando un poco a lo que es la funcionalidad de los plásticos, vamos a proseguir con la caracterización de los tipos de plástico. Es una adaptación del protocolo del NOAA del 2013. El protocolo establece más tipología de plástico. Esta adaptación del NOAA es obviamente de ambientes marinos, pero yo creo, bueno, podría ser una clasificación a grandes rasgos, básicamente en base a mi experiencia, ¿no? Si hay algún tipo de plástico que no esté representado, se los puede incluir, obviamente. Pero básicamente son, como primer artículo dominante que hemos registrado, son las botellas de bebidas, agua de gaseosa, bidones, entre otras, todo orientado al consumo. Otro tipo de botella, por ejemplo, botellas de lavandina, que van a haber muchísimas, productos de limpieza, de higiene, por ejemplo, shampoos, detergentes, entre otros. Bolsas, por ejemplo, las típicas bolsas de compras, las bolsas de arranque de las verdulerías, por ejemplo, bolsas negras, y los fragmentos de estas bolsas, y otros envoltorios flexibles de función similar. Luego, fragmentos rígidos provenientes de plásticos rotos. Por ejemplo, fragmentos de plástico roto provenientes de una silla de plástico, de una mesa de plástico o de algún juguete, que vamos a tener los fragmentos, pero no vamos a saber de qué es. Así que esos plásticos puntuales se los clasifica como fragmentos rígidos. Luego tenemos los envoltorios, los típicos envoltorios o los films que se utilizan para envolver la comida, los envoltorios de alimentos, como por ejemplo las frituras, golosinas, fiambres, todo orientado al consumo humano. Tenemos líneas y cordeles, líneas de pesca, artes de pesca, tanzas, soga. Textiles. Vamos a encontrar mucha ropa tirada, y esto se lo clasifica como textiles, que incluyen ropa en general, calzados, prendas e indumentarias. Los sanitarios, que ya lo hemos estado indagando un poquito lo que son los productos sanitarios.
espumas, telgopor, espumas en general, y artículos no incluidos en las categorías anteriores. Esto se los puede especificar en la planilla. Si me olvido de algún artículo que ustedes vean en su sitio de muestreo, está bueno a incluirlo. Bueno, saltando un poco de esto, vamos a la identificación por resinas. Básicamente, la identificación, este código obviamente está orientado al reciclaje de los plásticos según el polímero que se utiliza para manufacturarlos. Según este sistema de codificación existen 7 clasificaciones principales, desde el PET, el polietileno de alta densidad, el PVC, el de baja densidad, el polipropileno, los poliestirenos y la categoría otros, que son aleaciones de la anteriormente mencionadas. Sin embargo, aquí agregué una nueva categorización que es artículos indeterminados. Ahora voy a pasar a explicar lo que sería artículos indeterminados. En caso de que el código no sea legible o no se encuentre presente en el artículo recolectado, en donde habitualmente, por ejemplo, en las botellas de bebidas o de gaseosa, de agua, habitualmente este código se la encuentra en la base de las botellas o en el reverso de los envoltorios. En caso de que este código no esté visible o esté borrado o esté ausente, se procederá a inferir la resina más probable en relación a la funcionalidad del objeto y de la bibliografía disponible. Por ejemplo, si yo encuentro, por ejemplo, una botella cortada por la mitad, que solamente tiene el piquito, podríamos decir, o si encontramos un fragmento de bolsa, nosotros ya podemos inferir, bueno, esta botella, obviamente vamos a saber que es una botella de gaseosa, por ejemplo, ya tenemos la idea de que esta botella es sí o sí es PET, porque todas las botellas de gaseosa son PET. Lo mismo con las bolsas. Las bolsas de arranque, por ejemplo, son polietileno. No hay mucha vuelta que darle. Precisamente son polietileno de baja densidad. Sin embargo, hay excepciones. Obviamente, los plásticos en su gran diversidad de usos suele tener distintas composiciones. Particularmente el polietileno de alta densidad y el de baja densidad a mí particularmente me resulta muy difícil distinguir entre una y otra. Generalmente particularmente yo los agrupo en una sola, que es básicamente el polietileno. Pero hay ocasiones en que el código está presente, así que facilita mucho la clasificación. Sin embargo, en la planilla de gabinete va a haber un apartado que es la columna comienza con la palabra polímero, en donde se indicará presunta resina, como por ejemplo presunto PET o presunto polietileno de alta densidad. Además, en la columna de observaciones se consignará que no hubo código visible o que la resina fue inferida según la funcionalidad o alguna otra observación que ustedes crean oportuna. En cuanto a la resina que no puede inferirse con información bibliográfica fiable o que el artículo se lo clasificará como indeterminado, dejando constancias en observaciones en la ausencia del código o falta de evidencia suficiente para su identificación. Una vez realizados todos estos procedimientos de secado, de medida, de pesado, de clasificación, contados, clasificados, queda en cada uno disponer los residuos en bolsas para que los recolecten, acondicionar los residuos para su posterior gestión apropiada según un gestor local de residuos, ¿no? Bueno, eso es todo en cuanto al protocolo de gabinete. No sé si tienen alguna pregunta o directamente paso a las planillas de campo y de gabinete. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, Respecto a las tapitas de botellas de gaseosa, sí. que se suelen encontrar muchas, ¿en qué categoría las ponemos como botellas dentro de lo que sería la botella? No, esa es una muy buena ¿O pregunta. es
No, se los agrupa diferente. Ah, ok. Es completamente distinta a la botella. ¿Por qué? Porque el plástico de la tapa de botella es distinta a la Mm, botella en sí. ujú, Es otro tipo de polímero, así que se lo agrupa distinto. Así que si encuentran botellas con la tapita y con el arito, mm. por favor sáquensela y clasifíquela de distinta manera. ¿Te acordás en qué categoría se pone la tapita? La tapita esa está, la verdad que me olvidé de poner la tapita. Muy buena observación esa. Este, sí, tendríamos que modificar aquí y agregar otra sección en que sería tapas de botellas, por Ok. ejemplo. Porque las botellas, las tapas van a encontrar muchísimo, muchísimo. Sí, porque es algo Eso que se encuentra bastante, por eso la muchísimo, consulta. es verdad, sí, Pero bueno, tal cual. después de última lo agregás yo porque Sí, ya se lo puede agregar, sí. me Está acordé. muy buena la observación. Bueno, gracias. Me olvidé de hacer nada. Mientras va buscando lo de la planilla, yo hago un comentario respecto al tema de esto de la seguridad. Es probable que alguno encuentre alguna botella con líquido, lleno o poco lleno. A veces las botellas se usan para descartar cosas tóxicas o cosas no sanas o simplemente agua. Entonces, como criterio, cada uno decida qué hace con ese envase, si lo lleva con el líquido al laboratorio, lo cuantifica como con fotos para poderlo después contabilizar y lo descarta en un lugar público como un tacho de basura. Lo que sugiero no hacer, obviamente, es descartar ese líquido cerca del cuerpo de agua, nada más. Si toma la decisión de descartar, de abrir la botella y el envase y descartar, ¿no? El líquido. Aguanten un segundito que estoy mandando un mensaje. Perfecto, ahora sí. Bueno, proseguimos con las planillas, ¿les parece? Bueno, básicamente tenemos dos planillas para completar y que estaría bueno, una vez que estén completas y demás, devolver estas planillas con toda la información completa, este, además de las fotografías, que son muy importantes. Bueno, esta es la planilla de campo. Básicamente la van a poder imprimir si quieren o tenerla en digital. Y esa es la planilla que van a utilizar para completar todos los metadatos. Aquí vamos a tener, por ejemplo, el nombre del sitio, la localidad o la ciudad más cercana, coordenadas geográficas, los observadores, entre otras características, que bueno, esas son cuestiones que normalmente utilizamos. Van a tener las condiciones ambientales actuales de 24 horas antes y una semana antes para completar. Y aquí, en este apartado, acá lo que había dicho Ricardo en un principio, en caso de que, bueno, las dimensiones originales de las transectas de las parcelas, de la transecta se la establece como 50 metros de largo. De las parcelas son de 50 metros cuadrados. En caso de que las dimensiones se modifiquen, la pueden especificar en este apartado, ya sea por largo o ancho, o alguna observación puntual. Ahora bien, en este apartado que dice que yo lo puse en rojo, de planilla de inundación, indicar porcentaje de cobertura o observaciones a consideración. Y aquí tenemos distintas opciones. Vegetación arbórea leñosa, densa cubierta, o vegetación arbórea leñosa levemente cubierta, vegetación arbustiva, suelo desnudo, camino de tierra o ripio, ruta asfaltada o adoquinada. Esta observación la puse en rojo porque surgió, a veces se me prende la lamparita y esto estaría bueno a posterior realizarlo. Bueno, yo lo comenté con los chicos, realizarlo utilizando análisis o perdón, me trae. Realizando imágenes, estimar el porcentaje de cobertura mediante imágenes satelitales. Nosotros con Ceci hemos tenido la grata experiencia de un artículo que sacamos a principio de año,
en donde establecimos una zona buffer de 200 metros alrededor de cada sitio ambiente lótico. Y dentro de esa zona buffer de 200 metros hemos clasificado el porcentaje de cobertura según esta categorización: vegetación arbórea leñosa o no leñosa, suelo desnudo, superficie urbana o impermeable. Eso tendríamos que definir con cuál nos quedamos. Y la verdad que fue muy bien recibida por parte de los revisores. La verdad que tuvimos esa grata experiencia. Ahora bien, como yo trabajo en ambientes lóticos, si alguien trabaja en ambientes lénticos, me gustaría, si alguien tiene alguna experiencia con imágenes satelitales o clasificación de la superficie de cobertura, estaría bueno hacerla. Eh, estaría bueno el aporte. Este, Em, no sé Perdón, si alguien... Sí, sí, respecto a uso de imágenes satelitales, unos colegas del Laboratorio de Limnología y en Bariloche hicieron también un mapeo de costas de lagos y utilizaron imágenes satelitales para definir. Ahora te paso porque está publicado eso en Ecología Austral, está así bien. que ujú. Está bueno, bueno. Buenísimo. Gracias por el aporte. Sí, ahí también Eh, cuantificaron plásticos en su momento. Está bien. Buenísimo. Así que bueno, básicamente cualquier cosa, observación o comentario con respecto a esto, estaría bueno hacerla cuando quieran. Bueno, siguiendo un poco con que es la experiencia de campo, en cuanto a las características, en este apartado, las características del entorno inmediato de la transecta o uso del suelo, aquí tenemos varias opciones, como por ejemplo bosque natural modificado, plantaciones, uso recreativo, ganadería intensiva, extensiva, uso residencial o urbano, entre otras características. Si hay alguno que no está contemplado en sus sitios de muestreo, está bueno agregarlo como nota adicional. Además tenemos un apartado donde van a poder especificar si hay alguna contaminación de residuos sólidos, ya sea que no haya o ausente, o alguna fuente puntual o potencial, o si hay algún basurero formal o un basurero temporal. No sé por qué me he corrido. Y la erosión de la cuenca, ya sea ninguna, moderada, puntual o fuerte. En la segunda hoja vamos a tener la continuación de esta planilla, pero esta vez vamos a tener las características internas de cada parcela, ya sea que la parcela presente movimiento de suelos o esté en cercanías de alguna construcción, como por ejemplo algún puente o una toma de agua, o un desagüe pluvial o cloacal o alguna otra construcción, estaría bueno tener ese registro. Lo mismo con el olor en el ambiente, ya sea si hay olor a cloaca, a pescado o a algún tipo de hidrocarburos. A mí me pasa mucho que siempre siento olor a cloaca cuando voy a los sitios de muestreo, no sé por qué. También presencia de depósitos, como por ejemplo, ya sea de lodo, arena, serrín, basura no plástica. Esto es lo que hago referencia con basura no plástica, es por ejemplo si hay presencia de escombros o presencia de chapas metálicas, por ejemplo, que hay bastante, aunque no parezca. Ramas, madera, carbón, entre otros. Y finalmente, el apartado de los macroplásticos. Acá, vamos a tener registrado el número de artículos recolectados, que esto lo van a poder completar cuando estén en el laboratorio, o lo pueden hacer a campo. A medida que van recolectando, van contabilizando. Eso queda en cada uno. Pero sí, lo que no puede faltar es el número de artículos no recolectados. Esto sí tiene que estar registrado. Por ejemplo, los artículos sanitarios. En cuanto a la presencia de plásticos enterrados, indicarlo sí o no, si los plásticos están mojados, si los plásticos están enredados en la vegetación, con raíces adheridas. A mí me pasó mucho que los plásticos, sobre todo las bolsas, están siempre atravesadas, bueno, tuve en algunos sitios de muestreo la experiencia de que las bolsas están atravesadas por las raíces de las plantas. Como que si las raíces utilizaran los plásticos como un sustrato, no sé, es interesante.
Evidencia de actividades de limpieza de basura, si sí o si no. Esto he tenido la experiencia de que he ido a muestrar a mi sitio de muestreo y en un sitio en particular me topé con, ahora les comparto la imagen, me topé con esto, no sé si se alcanza a ver, alguien estuvo limpiando el arroyo, así que si encuentran cosas como esta o si encuentran bolsas de residuos dispuestas, como dispuestas en las cercanías, está bueno registrarlo, porque seguramente hubo algún programa de limpieza de basura plástica. Bueno, continuando con la planilla. Y bueno, si hay sedimento adherido al plástico, si está sucio con sedimento o embarrado. También otra cosa que acá en mi caso, yo agregaría para tener una información base para futuros trabajos, es si hay evidencia de plásticos dentro del río, o sea, abajo de las piedras, y si se le alcanza a ver, o si hay plásticos flotantes. A mí me pasaba particularmente que a medida que muestreaba, siempre veía una botella pasando por arriba del río. Eso está bueno anotarlo. Aunque esto no se lo trabaje en esta instancia, está bueno tener la evidencia y el registro de estas cuestiones. Y bueno, esa sería básicamente la planilla de campo. Este, no sé si tienen alguna pregunta o Sebastián, paso si te puedo hacer directamente a la... un Sí, comentario. Sé que no está dentro de la categoría de macroplásticos, pero nosotros algo que nos sí, encontramos a menudo cuando hacíamos la limpieza de las costas son las colillas de cigarrillo, que pensando el nexo sí, entre mapa, microplásticos y bueno, macroplásticos estaría dentro del meso, pero por ahí estaría bueno incluir dentro de las observaciones, porque nosotros es una de las cosas que más encontramos y pensando sí, en términos ambientales, por ahí estaría bueno agregar en la sí. planilla de Eso campo está, alguna observación. eso está muy bueno. Bueno, acá también hay un montón de colillas de cigarrillos y siempre los juntaba. Este, yo los juntaría. Las colillas de cigarrillos, bueno, esas son cuestiones que, viste, la podríamos agregar en el protocolo. Colillas de cigarrillos, aunque no sea plástico, es, Claro, pero la es- colilla tiene cierta composición, o sí, sea, tiene tiene alguna. composición, viste, Por eso aunque no es tenga, un gris, o sea, es un no llega a gris. ser. Yo lo juntaría, no sé qué opinan los demás, pero yo las colillas de cigarrillos las juntaría, las clasificaría como un ítem más. No sé si quieren agregar algo, ¿no? O continuamos. Bueno, está muy buena la observación. Eh, este, Bueno, finalmente el último archivo, y ya terminamos, va a ser la planilla de gabinete, en donde vamos a tener en la hoja de Excel los datos crudos, en donde vamos a tener para registrar el responsable del sitio, el sitio elegido, el ambiente, ya sea laguna, lago, embalse, río, arroyo o humedal, o pueden agregar otros si no se lo encuentra, si no entra en estas categorías. La parcela, las características del ambiente, ya sea urbano, si tiene uso recreativo intensivo, uso recreativo ocasional, rural, o si es remoto o prístino, se lo podría decir, o alguna otra característica que estaría bueno o sea, alguna otra característica que no esté contemplada en esta categoría. El ítem, el peso del artículo, el largo, el ancho y la altura. Como había mencionado anteriormente, estos parámetros, estos tres sobre todo, servirá para la estimación de los volúmenes a posteriori. La funcionalidad del artículo, ya sea fragmentos, botellas, envoltorios, lo que habíamos mencionado en un principio, que bueno, acá tendríamos que agregar, estaría bueno agregarlo, colillas de cigarrillo o tapas de botellas. Eso, bueno, ahora cuando termine lo voy a agregar. El tipo de polímero. Acá vamos a tener varios. Desde los 7 originales, desde el PET hasta el PVC, el polipropileno,
los poliestirenos, la categoría otros e indeterminados, hasta los presuntos, presunto PET, en caso, o presunto polipropileno en caso de que el código no esté visible, pero estimamos que posiblemente sea alguno de esta clasificación. Alguna observación puntual y creo que nada más, no sé si me olvido de algo por lo menos en esta planilla. Estas dos filas, yo los puse como ejemplo, pero bueno, son ejemplos que inventé nomás. En cuanto a la hoja de metadatos, que es la información básicamente de la planilla de campo, donde vamos a anotar el nombre del sitio, las características, nuevamente, el centro urbano más cercano, la altura del nivel del mar, el uso del suelo, si hay alguna contaminación por residuos sólidos. Bien. Es básicamente lo mismo que la planilla de campo. Obviamente puede haber que haya información que no esté contemplada y que la podríamos agregar en esta planilla. Así que, bueno, creo que no me olvido de nada. Básicamente es eso. Son los 5 archivos que van a estar disponibles en el Drive. Y bueno, cualquier comentario o observación hemos armado un cuestionario ¿cómo que se llama, Belén? Un cuestionario de Google Google. Forms. Sí, Google Forms. Ok. Cualquier duda pueden consultar ese formulario o mandarnos un mail. No hay problema. Así que no sé qué Sí, otra la comentario. idea va a ser, después de esta charla, bueno, que cuando decante la información, cuando tenga tiempo de sentarse a ver todos los archivos, poner un deadline capaz para que llenen un formulario donde si surgieron más dudas, más preguntas específicas, y que respondan un par de preguntas también que ahí planteó Seba en el formulario, como para que estemos todos en la misma página antes de arrancar el muestreo y que no haya dudas en base al protocolo del muestreo. Y después otro comentario respecto de lo que es otros ítems, como decíamos, interesante, lo de las tapitas y lo de las colillas de cigarrillos. Bueno, en la planilla está en funcionalidad también está la opción otros, donde ahí también podemos agregar en estos casos Claro, que vayan encontrando y mientras se aclare en sí, las es verdad. observaciones, bueno, también lo podemos agregar este tipo de cosas que vayan surgiendo en el campo, ¿no? Porque bueno, ahora se nos ocurren estas dos, pero seguro que va a pasar con otros ítems que van a encontrar y que no van a encontrar la categoría y se pueden agregar de esa forma. Mariana Torres, ¿tenés una pregunta? ¿Puedes hablar? Está muteada. Mariana, ¿estás? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos. Sí, Perfecto. No, quería ver o aportar esta sugerencia, si es posible, en la planilla de campo que podamos incluir o que se puede incluir, en qué parte de la cuenca estás, porque puede ser la parte alta, media o baja, capaz que para el día de mañana y sistematizar otro tipo de información también sirva, porque en teoría podría ser que tengas mayor abundancia de macroplásticos en la zona baja de la cuenca. Está muy Sí, buena la bueno, eso creo observación. que va de la mano de cuando elijan el sitio de estudio, ¿no, Seba? Como que a priori cada uno va a tener que elegir capaz el sitio. Ahí van a ver dentro del mismo sitio de estudio, un ambiente, digo, van a haber puntos donde va a haber más o menor influencia antrópica y contaminación. Entonces, como que eso capaz se tiene Sí, que considerar. eso está muy buena la observación y se lo puede anotar también como observaciones bueno, en el apartado de observaciones, pero también está el punto GPS de las coordenadas geográficas y ahí podemos, Claro, los metadatos. los Ahí se puede metadatos, poner. sí, se lo puede poner ahí. un comentario general de lo ambiental, bueno, justamente que distingue el lótico del léntico, pero que tal vez también lo integra, es que obviamente un ambiente lótico, una margen de un ambiente lótico,
integra la información del plástico que llega directamente ahí o porque lo tiran en el lugar, y también colecta todo lo que viene bajando desde río o arroyo arriba, ¿sí? O sea, lo que queda retenido entre la vegetación, bueno, o cuando hay una crecida queda dispuesto, cuando recede la crecida, queda dispuesto en el suelo. En el caso de los lénticos, la muestrear zonas donde el viento pega, tienen también la ventaja de que lo que integra es todo plástico, o tiende a integrar el macroplástico que cae en la superficie del agua y después probablemente vaya con el viento y con las olas hacia el lugar en donde uno está muestreando. O sea que es integrador de una gran parte de toda esa cuenca, ¿sí? O de toda esa superficie de agua. Sí, Rolando, ¿tenés una consulta? ¿Está muteado? A Me ver, ahí se parece me que no escucha. escuchó. Ah, sí, Sí, se te escucha. Ahí se me escucho. escucha bien. Ah, escucha. Perdón, porque la compu no me anda y estoy con el celu también. No, o sea, preguntaba un poco si, sobre todo los que son los fragmentos indeterminados, si, porque quizás tenemos la posibilidad de medir, por ejemplo, IR, ATR. Entonces, no sé si hay intención de hacer como un relevamiento de eso o lo dejamos pasar y nos enfocamos solo en lo macro identificable, digamos. No, yo creo, bueno, por lo menos yo creo que me limitaría solamente a lo macro, identificable. No utilizar ATR ni espectrofotometría, porque ya, ya sería, si alguno cuenta con el equipo está buenísimo, pero yo, por ahora en esta instancia, yo no lo haría. Este, no sé qué opinan los chicos, pero yo solamente me limitaría a la clasificación macro nomás. Lo que pasa es que si no, ahí tenemos que, o sea, todo el mundo lo hace Sí, o no, o sea, para la verdad que sí. poder ser comparables los resultados, si no, estamos al horno. Sí, creo que para hacer un protocolo lo más práctico y sencillo, yo lo registraría. Si no se puede determinar, queda como indeterminado y será un porcentaje del volumen o de la masa total más o menos estimada de lo que puede pasar eso, ¿sí? Va a depender mucho también del sitio, porque yo imagino las playas que yo muestreo acá, que tienen sustratos muy gruesos, va a haber un montón de material eventualmente, tal vez que entre dentro de esos 2,5 centímetros de macroplástico que esté abajo de las piedras, y no lo detectemos. No vamos a estar dando vuelta a las piedras de 50 metros cuadrados, de 150 metros cuadrados. Así que, nada, creo para simplificar, relevarlo, cuantificarlo de alguna manera para que uno tenga ese registro, y quedará como indeterminado si no hay forma de identificarlo. Dale, dale, buenísimo, gracias. Sí, era para eso, para quedar tranquilo de que estábamos en ese Unificar. plano. Y, dale, gracias. No, de nada. No sé qué otra observación, comentario o duda. No sé si se entendió más o menos. Para mí quedó bien claro, bien expuesto. Es importante, bueno, obviamente que ahora todos leamos los documentos, y Sí, ahora seguramente lo van a voy. surgir dudas o alguna recomendación que pueda ser útil para incorporar o para eliminar si es redundante o bueno. Eh, Si les parece bien, bueno, capaz que mañana o ahora en la semana les podemos mandar este formulario de Google que mencionábamos antes. No sé si estaba cerrado ya el formulario, Seba, o todavía quedaba a retocar, pero en estos días se lo podemos compartir a todos por mail. Y también les vamos a compartir el video de esta reunión para que lo puedan rever si alguno se tuvo que ir antes o a los que no pudieron participar.
Y bueno, todas las dudas que vayan surgiendo las podemos ir volcando ahí y en poner algún límite de tiempo para cerrar el protocolo para que quede ya listo y poder arrancar con los muestreos de verano. Todos Pero tienen sí, el acceso al Drive, ¿no? yo acabo de subir, mientras hablábamos, fui compartiendo los links. Yo subí tus archivos, las últimas versiones que mandaste, así que están Ok. ahora en la carpeta de protocolos macroplásticos. Están accesibles para cualquiera que tenga el link y pueden ir poniendo comentarios ahí también si les queda más fácil o más sencillo de explicar algo. No editen el protocolo en general, solo capaz agregar comentario, eso no habría problema, creo, si les resulta más fácil que un formulario. Pero sí, Sí. están ahí todos los archivos. Yo ahora voy a compartir de nuevo el link de la carpeta si les queda a todos en el chat. Si tienen problemas para acceder, manden un mail y lo resolvemos. Em, pero bueno, no sé si alguien tiene más preguntas, porque ya hace como 1 hora 40 que estamos. Nos excedimos un poco, pero creo que quedó bastante claro, pero seguro, como decía Ricardo, van a seguir surgiendo cosas a medida Sí. que lo Pero en vayamos viendo. general, perdón, Belén, la consulta era en general, ¿ustedes consideran que es factible hacer este muestreo de macroplástico en los puntos que habían pensado? Yo creo que sí, más allá de las dudas que, bueno, les había comentado recién, o si vamos a definir más adelante si hacemos una sola transecta en un sitio clave o agregamos más, eh, hay que pensar y organizarse, ¿no? Las tareas de campo, pero creo que es factible. Y cualquier otra duda, o sea, Sebastián, expusiste re bien, pero seguro van a surgir dudas cuando uno abra los archivos, ahí nos pondremos en contacto. Sí, siempre surgen dudas. Y cualquier cosa, bueno, manden un mail o completen el formulario, lo que les quede más cómodo, no hay problema. Yo encantado. Muy bien, buenísimo. Sí, yo creo que ya está, podemos cerrar acá, chicos, y que quede a la devolución de dudas en base al formulario o por correo. Bueno, Bueno, entonces cerramos acá. Esto es todo por hoy. bueno. Nos seguimos en Eso es todo. contacto. Hasta luego. Eh, Sigan el Instagram de Mapa. El canal de YouTube. Se ponían en modo influencer. No, bueno, pero sí. Cualquier contenido que tengan para compartir también, compartan y lo subimos. Bueno, muchas gracias a todos y Bueno, espero que tengan un buen gracias a día. Gracias. Gracias. Chao, gracias. gracias. Dale, Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao. Felices Hasta Feliz, fiestas, luego. si no, felices seguro que nos fiestas. vamos a ver. Sí, felices Felices fiestas. fiestas. Sí, sí. Chao. felices Adiós. Felices fiestas. fiestas. Que te mejores, Belén. Gracias. Bueno, nos vemos. Estamos en contacto, chicos.